Muy buenos días a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Gabriel Alfonso Lazo Castañeda. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de investigación que se llama El efecto de COVID-19 en la recaudación del impuesto predial en el municipio de Otón Popeyó Blanco. Comencemos. Uno de los, actualmente, según Brinco, los recursos municipales, el 73% proviene del Estado o Federación. El 23% son ingresos propios, es decir, impuestos municipales, el 4% son ingresos de financiamiento según datos de 2018. Es decir, que la eficiencia de la hacienda municipal en cuanto a en sus impuestos no ha sido un éxito y se han buscado estrategias para poder recaudar más del impuesto superior, pero no se pudo cumplir con las expectativas. Y además, aún con la llegada de la pandemia, ha sido más complejo para obtener ingresos propios. Por lo tanto, este proyecto se va a analizar qué efectos tuvo con la recaudación del dicho impuesto. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del problema por el cual que se está llevando a cabo en ese proyecto? Con la llegada de la pandemia ha conllevado que tenga una crisis sanitaria, económica y financiera por parte del municipio de Otomopío Blanco. Por lo tanto, tuvieron que buscar estrategias fiscales para obtener una mejor recaudación del impuesto predial. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué efecto generó la pandemia en la recaudación del impuesto predial en el municipio de Otomopío Blanco? El objetivo general es determinar los efectos de la pandemia en la recaudación del impuesto predial en el municipio de Otomopío Blanco. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Conocer las estrategias de la recaudación del municipio de Otomopío Blanco, obtener la recaudación del municipio y analizar las estrategias implementadas con los resultados obtenidos de la recaudación del predial 2020. ¿Cuáles son las hipótesis por las cuales se llevó a cabo esta investigación? Que en la pandemia generó que se implementaran estrategias para evitar disminuir considerablemente la recaudación del impuesto predial en la ciudad de Chetumal. Fue eficiente en las estrategias tributarias que implementó durante la pandemia, o el efecto COVID-19, el efecto de la recaudación del impuesto predial en la ciudad de Chetumal no fue eficiente en las estrategias tributarias que implementó durante la pandemia con motivo de reactivar la economía del Estado y no quiebren las empresas. ¿Cuáles son los impactos que, que tuvo o que tendrá aquí en el municipio? Que con esta base vemos que habría que conocer más a detalle sobre el virus COVID-19, qué medidas se puede tomar para evitar el contagio, manteniendo informados por las autoridades sanitarias para tener los cuidados y estar en casa. Y el económico, se tuvo que empezar a tomar medidas para mantener activa la economía, haciendo home office, reducción de actividades fuera de casa, educación a distancia. ¿Cuál es el marco teórico? Recordemos que en diciembre de 2019, con informaciones, habían dicho de que se estaba brotando un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, proveniente de China. Y por lo tanto dice que hay un brote de casos de una neumonía grave que es conocida como el COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara ese brote. Y con la llegada de este COVID que fue a nivel mundial, que llegó hacia muchos países, afectando de manera impactante la crisis, tanto crisis sanitaria como económica financiera, México no fue la excepción. Y sobre todo, específicamente al municipio, tanto Popillo Blanco, tuvieron que hacer cambios importantes en la deuda, ingresos y gastos de los gobiernos en todo el sector. Pero sin embargo, independientemente de eso, aún hasta el día de hoy, los municipios siguen dependiendo de la federación y por lo tanto, el predial es un impuesto cobrado directamente por los municipios sobre la propiedad de bienes inmuebles. Como mencioné anteriormente, el área de estudio será en Otomopío Blanco, que es un municipio que se encuentra en el estado de Quintana Roo y su cabecera es la famosa ciudad de Chetumal. Y esta es la ubicación geográfica. Vemos que está al sur del estado de Quintana Roo. Es el que está de color azul, azul bajo. La metodología que se va a realizar es el método cuantitativo, perdón, y cualitativo. El cualitativo viene siendo los datos que vamos a realizar, que
los datos que vamos a usar, que eso se obtuvo por medio de una solicitud de información a través del INAI. Y cualitativo viene siendo el análisis que vamos a hacer con esos mismos datos para poder tener una conclusión personal. Y el instrumento que usó fue la recolección de datos. Como mencioné anteriormente, la recolección de datos viene siendo lo que hicimos a través de que se hizo a través de solicitudes de información, a través de la página del INAI, a través de la página de transparencia, para obtener esos datos y empezar a trabajar por ello. El tipo de investigación es explicativa y descriptiva. Explicativa que vamos a detallar por medio de gráficas, por medio de gráficas, sobre qué tanto fue el impacto que generó el impuesto predial. Y la descriptiva viene siendo también sobre qué tanto también se va a explicar en cuanto a esos datos. Y la población viene siendo el total de contribuyentes que están registrados en el impuesto predial, que son un total de 76.128 contribuyentes en automóvil blanco. Los resultados, hicimos una comparativa en cuanto a 2019 y 2020. Recordemos que 2019 fue una pre-llegada del COVID, y aquí es durante la llegada del COVID, que fue en la cuarentena de marzo a junio de 2020. En 2019 tuvieron un padrón de contribuyentes de 75.553 y en 2020 de 76.128. Por tanto, se va a analizar si se cumplieron la ley de ingresos de 2019 y 2020 con lo recaudado, con lo que pudimos recaudar oficialmente. Y esos son los resultados. Vemos que en los primeros 2 meses, bueno, más bien el mes de enero 2020 y 2019, vemos que hubo un aumento considerablemente en 2020. Vemos que fueron de 12.984.273.93 pesos, a comparación de 9.569.143.16. Pero en febrero, ahí empezaron a tener los nuevos casos de COVID, empezó a bajar considerablemente, que de 3.503.870 a 2.829.064.79. Y recordemos que la pandemia, la cuarentena, llegó de marzo a junio, cuando con el anuncio del gobierno federal de poder de estar en casa, ahí empezó a tener un impacto muy fuerte en cuanto a la recaudación de impuestos predial por parte del municipio. ¿Qué menciona aquí? Vemos que de marzo a junio empezó poco a poco a bajar, de 1.140.156.26 que recaudó en marzo de 2020, a junio vemos que bajó a 398.330.75 pesos. Vemos que claramente empezó a disminuir considerablemente. Y a pesar de que en julio, recordemos que en julio anunció el gobierno federal de que ya iban a levantar la cuarentena, aún así julio bajó más porque afectó demasiado en cuanto a la falta de reactivar la economía, que se buscaron muchas estrategias durante esos meses para poder mantenerlo, y aún así era muy complicado que el municipio lograra recaudar con lo estipulado, ¿no? Cuando parecía que no iban a poder cumplir con la ley de ingresos de municipio 2020. Sin embargo, vemos que de agosto a septiembre empezó a aumentar poco a poco, de 282.065.20 que recaudó en julio, agosto recaudó 708.909.27 pesos. Y en septiembre empezó a aumentar más, a 1.034.761.84. Sin embargo, en octubre bajó un poco, que fueron a 835.296.23. Empezó a bajar poco a poco. Sin embargo, en los últimos 2 meses, vemos que aquí el municipio logró recuperarse poco a poco. De 835.296.23 recaudó a 12.787.371.07 pesos. Es decir, una diferencia de 11.952.074.84 pesos, que sobrepasan las expectativas de lo recaudado. Y comparamos 2019
y 2020 de noviembre, vemos que hay una diferencia abismal de 3.924.935.45 pesos. Y en diciembre tampoco no fue la excepción. Vemos que igual aumentó considerablemente también el impuesto predial a 36.079.628.88. Sin embargo, no lograron igualar de diciembre de 2020 a diciembre de 2019. Habiendo una diferencia de 2.375.247.17. ¿Qué quiere decir con esto? Que independientemente de que afectó bastante la pandemia, vemos que lograron recaudar más de lo que según ellos tenían estipulado. ¿Cuál fue el resultado de investigación en cuanto a la hipótesis que el COVID-19 generó que se implementara estrategias para evitar disminuir considerablemente la recaudación del impuesto predial? Y la fue eficiente en las estrategias tributarias que implementó durante la pandemia. ¿Por qué menciono que fue un éxito? Que fue eficiente. Con eso analizamos que con la comparación recaudatoria de los años 2019 y 2020, que a pesar de la llegada de la pandemia y con la facultad del gobierno municipal de iniciar cuarentena, aplicando protocolos, medidas para evitar contagios, lograron recaudar más en el año 2020 que en 2019. Sin embargo, no lograron llegar a la meta que tiene estipulado los 71.095.110 pesos y lo recaudado 764.512.32 pesos. Su avance presupuestal fue del 99.53%. Sin embargo, lograron sobrellevar la pandemia del municipio de Topeño Blanco para poder atender al gasto público que también tenía presupuestado, y los efectos de la recaudación de impuestos predial fue un éxito para el ayuntamiento para el año 2020, ya que las estrategias que implementaron a pesar de la crisis que se tuvo en la pandemia lograron sobrellevarlo para poder recaudar casi el 100% de los ingresos estipulados en su presupuesto. Y esto sería todo por mi investigación.